Bueno, creo que sí, ¿no? Sí, estamos en vivo. Bueno, la verdad no soy de usar efectos, filtros se llama, ¿cierto? Bueno, pero vi este de estrellitas y me llamó la atención, y más aún ahorita que es relativamente temprano, y para apaciguar la cara de sueño, me llamó la atención este filtro de estrellitas. Bueno, después de varios días que hago una reflexión, y sí, justamente quiero compartir algo que hace poco leí, hace poquísimo en realidad, en Hechos. Seguramente han leído el libro de Hechos en algún momento, está en la Biblia, y me llamó mucho la atención, en el capítulo 9, nos habla de una persona que se llama Saulo. Pero en ese mismo capítulo, que tiene 43 versículos, el capítulo 9 de Hechos, nos habla de Saulo, pero también nos habla acerca de dos experiencias que sucedieron con Pedro, que es un discípulo, un apóstol de Jesús, seguramente también se acordarán. Y para hacer o tratar de hacer breve esta pequeña reflexión, si han escuchado acerca de Saulo, Saulo era una persona que no estaba de acuerdo con los que creían en Dios, en Jesús. Él en un inicio los perseguía, estaba en contra de ellos, los maltrataba, los mataba, quería desaparecerlos. Pero él después cambia, ¿no? Entonces, en este capítulo 9 pasan 3 circunstancias que me dejaron pensando, que yo he escrito aquí circunstancias que a veces Jesús, Dios, usa para que tanto tú o yo podamos creer, podamos confiar en Él, en Dios. A veces escuchando, no viendo, no que nos digan, oye, ten fe, Dios existe, que por aquí. A veces no es suficiente. A veces. Y en algunas circunstancias, en algunos episodios de la vida, Dios usa ciertas acciones para que nos hagan reflexionar, y a veces son un poco duras, un poco fuertes. Esos episodios en la vida a veces realmente nos remueven y nos ayudan a generar un cambio en nosotros. Y eso es lo que pasa aquí en este capítulo de Hechos. Si ustedes pueden verlo, pueden leerlo también por su cuenta, pues sería fenomenal. ¿Y qué es lo que sucede? En este capítulo 9 suceden 3 episodios. El primero es con Saulo. Como les digo, Saulo, él estaba en total desacuerdo con los cristianos, quería
exterminarlos, desaparecerlos, disfrutaba, creo, haciéndolo. Y ese capítulo 9 inicia que Saulo va a realizar una vez más una de estas acciones. Y en el camino, cuando va, digamos, a seguir maltratando a los cristianos, cuenta o nos dice la palabra que Dios se le aparece, ¿no? Dice en el en el versículo 3 dice, ¿no? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, y ahí continúa por unos versículos más. Pero en síntesis, a Saulo le tuvo que pasar esa experiencia para que él, si seguimos leyendo, él cambie su manera de pensar. Una experiencia, pues, totalmente fuera de lo común, ¿no? Imagínate que estemos caminando en la calle y de repente nos cae un rayo del cielo. O sea, a mí nunca me ha pasado, no sé si a ti te ha sucedido en algún momento, pero creo que Dios sabe qué experiencias, qué acciones usar con cada uno de nosotros para hacernos reflexionar. En este caso con Saulo, realizó esta experiencia. Y como les digo, eso genera un cambio en su vida, tanto que después se convierte en un fiel seguidor de Dios y las personas se sorprenden de su cambio, pero tuvo que pasar ese pequeño episodio en su vida. Pero como les digo, eso fue una primera experiencia. Si seguimos leyendo el capítulo 9, con Pedro, con este discípulo de Dios, pasan también dos cositas. En el versículo 35 del capítulo 9, dice que Pedro, ¿no? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y acá lo más importante dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces aquí vemos también una nueva acción que sucede, que Dios permite que sucede al sanar a esta persona, a Eneas, que permite que muchos más, como dice en el versículo 35, y le vieron todos los habitantes en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gracias a esta acción que sucedió, gracias a que Pedro pudo sanar a este personaje y los demás vieron ese cambio en esta persona, pudieron creer en el Señor. Y esa es la segunda, vamos con la tercera, y con esto ya acabamos. En el versículo 42, también de este capítulo 9, Pedro hace algo parecido, pero ya no es sanar, sino, dice la Escritura, que es resucitar a una persona
Y también pasa algo muy similar, ¿no? Había una persona que ya había fallecido. Las personas, bueno, me imagino sus conocidos, sus parientes, eh, no, ya le estaban, estoy parafraseando un poquito, ya le estaban enterrando, ¿no? Dice, y aconteció que en aquellos días, versículo 37, enfermó y murió. Esta era una persona que se llamaba Dorcas, ¿no? Entonces en el versículo 37 dice que murió. Después de lavada la pusieron en una sala y bueno, Pedro llega a la acción, voy a decirlo de esta manera, y en el versículo 40 dice, ¿no? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tabita es Dorcas. 41, versículo 41, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y aquí nuevamente viene lo más importante, versículos 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope. Jope es un lugar. Y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, esto fue notorio en toda Jope, que haya resucitado Tabita, y muchos creyeron en el Señor. Y ahí ya prácticamente acaba el capítulo 9. Entonces me llamó mucho la atención, y repito, como comencé, circunstancias que a veces Dios usa para que tanto tú o yo podamos creer, ¿no? 3 circunstancias, la de Saulo, y como le digo, ¿no? A Saulo es esta luz que se le aparece, esta voz, y no solamente ellos, si continúan leyendo, pues él se queda ciego por un tiempito, y Dios usa todo ello para que él pueda realmente creer. No se queda ciego, después viene una persona, ora con él y él recobra la vista, Saulo. Y él cambia tanto que, que en el versículo 20, ya después que él ¿no? Ha recobrado la vista, ha recobrado sus fuerzas, Saulo, después de este tiempo de prueba, por decirlo así, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Miren qué tal cambio de Saulo. Y ahí todos se sorprendían. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba, ¿no? Asolaba, el que destruía, arruinaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Dios Jesús? Y no vino, ¿no? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, todas las personas no podían creer ese cambio de Saulo y se sorprendían. Estoy un poco barbón, ya me voy a afeitar. Ya. Bueno. Entonces vemos estos 3 cambios en las personas, ¿no? Primero en Saulo, también en las personas que lo rodeaban, que se sorprendían, ¿no? Esta acción de Pedro con Eneas, que lo curó y muchas personas también gracias a ello creyeron. Y también esta última experiencia de Pedro en la resurrección de Dorcas, de Tabita, y que también ayudó que muchos
creyeran en el Señor. Sí, a veces yo también pregunto a Dios, pero entonces con todas las personas usas acciones, a todas las personas nos llevas a circunstancias para que cambiemos nuestra forma de pensar, porque, bueno, él lo hace definitivamente porque nos ama, porque se preocupa por nosotros. A mí nunca me ha caído un rayo, no, nunca he escuchado una voz en la calle, no, no sé, no he visto una experiencia como la de Pedro, no resucitando a alguien, o tantas otras cosas. Y yo la verdad no lo sé, no, creo que no podemos entender la magnitud ni la voluntad de Dios porque es demasiado amplia. Eh, yo no sé si lo hace con todas las personas, con algunos, con algunas. Eh, pero bueno, nos ha dejado su palabra para que podamos meditar y podamos ver que definitivamente a veces pasan cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a reflexionar. Ya depende de nosotros, de cómo lo tomemos y de cómo aceptemos esas circunstancias en nuestras vidas. A veces no van a ser fáciles, definitivamente. Es más, yo diría, estas circunstancias que vemos aquí no fueron nada fáciles, no fueron nada sencillas. Es más, fueron seguramente, no, y definitivamente difíciles, duras. Pero como ayer escuché una frase, ¿no? En el dolor es donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Así que, no sé, quizá con algunas personas Dios, Jesús, permite estas circunstancias, con algunas no. No lo sé, la verdad, no lo sé. Pero este mensaje, esta pequeña reflexión, la hago para que tal vez si tú, o yo mismo, ¿no? Porque también a veces paso dificultades, eh, estamos por un momento difícil, eh, estamos pasando una circunstancia tal vez difícil, dura, que posiblemente nos causa dolor, ¿no? Es un poco compleja. Yo te invito a que puedas reflexionar, porque seguramente es muy probable que Dios esté usando esa circunstancia para hacernos reflexionar en algo, para motivar, generar un cambio en nosotros, en ti y en mí. ¿Y por qué lo hace Él? Como te digo, no lo puedo entender. No, no puedo decir, oye Dios, explícame, pues, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué pasa? No lo sé con exactitud. Puedo tener ideas, sí, me puedo imaginar cosas, y más aún si tenemos una relación constante con Dios día a día, conversar con Él, en su palabra. Eh, Quizá Dios pone en nuestro corazón por qué está pasando esta circunstancia en nuestra vida, pero yo de verdad creo que no debemos rendirnos ante estas situaciones y debemos pensar que Él lo hace porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Así como en esta historia quería lo mejor para Saulo y miren en lo que se transformó y a pesar de Saulo de lo que era. Y eso también me deja pensando que aquí no hay de que no, que una persona no, es que tú eres
de lo peor, cómo vas a ser tú una persona de bien, cómo vas a ser tú una persona elegida por Dios, por Jesús. Si tú eres así, has hecho esto, has cometido tales barbaridades, has hecho cosas terribles, abominables. ¿Saben una cosa? Así como Saulo era posiblemente de lo peor, pero Dios, y es más, eso lo dice aquí su palabra, no lo digo yo, Dios tenía un plan con él y por eso no lo descartó, así tampoco te descarta a ti ni a mí. Seamos lo que seamos, porque Dios definitivamente, si tú lo buscas, si yo lo busco, si tú confías en Él, si yo confío en Él, Él definitivamente tiene un plan para ti y para mí. Y no te dejes llevar por las cosas de tu pasado, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que te dicen, que tú eres así, asá, que no. Si tú confías en Dios y si yo confío en Dios, todo lo que haya pasado en nuestra vida, pues se transforma para bien. O se queda ahí, Dios te perdona y para adelante. Como Saulo. Que lo dice la misma escritura. No me equivoco, en el versículo 15 del capítulo 9, dice acerca de Saulo. 15 del capítulo 9, dice, justamente una persona, ¿no?, le dice a Dios, Dios, pero ¿cómo voy a ir? Como les contaba, Saulo se quedó ciego un tiempito. Y bueno, Dios usa a una persona para que se acerque a Saulo, ore por él, recobre la vista y Saulo cambie totalmente su pensar. Pero esa persona que Dios usa, que bueno, se llama Ananías, Ananías le dice, Señor, Dios, pero ¿cómo voy a ir donde él? Si él es un asesino, si él es así. Bueno, no dice asesino, pero parafraseando le dicen, pero si él ha sido una persona terrible contigo, con tus seguidores, ¿cómo voy a ir donde él? Bla, bla, bla. ¿Y qué le responde Jesús en el capítulo 15, versículo 15 del capítulo 9 igual? Le dice, y el Señor le dijo a Ananías, ve, anda donde él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso mismo nos dice Dios a ti y a mí. Tú confía en mí nomás. Déjame todo a mí. Aprovecha esta circunstancia que estás viviendo. No la dejes de lado. No te rindas. Aprovecha esta circunstancia. Sé que es difícil. Sé que posiblemente es muy complejo o complejo. Pero no la desperdicies, no la abandones, no la dejes de lado. Porque lo hago porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, porque quiero generar un cambio en ti. Y lo hago porque tú y yo son un instrumento para mí. Como le dice aquí a Saulo, ve porque instrumento escogido me es este. Tú eres un instrumento elegido, escogido por Dios para grandes cosas. Y que el enemigo no te confunda diciéndote, no, pero es que tú has hecho esto, lo otro ha sido así, ¿cómo te atreves a acercarte? Mentira. Porque aquí nos demuestra Dios que Él nos ama, nos perdona, si realmente confiamos en Él, nos perdona y nos usa para grandes cosas, no importa nuestro pasado o lo que hayamos hecho. Así que yo les animo a que puedan leer este capítulo 9 de Hechos. Me pareció muy interesante. Espero que ustedes también.
y que reflexionemos, porque eso es para mí también, por si acaso, es para todos, que definitivamente a veces Dios usa circunstancias para que nosotros creamos. No somos iguales todos. Tú no eres igual que yo, definitivamente. No somos iguales. Algunos de nosotros somos un poquito más, yo por ejemplo, ¿no? Un poco más terco, hay otros que son, no sé, más sensibles, hay otros que tendemos a la primera, hay otros que nos demoramos un montón de tiempo, así como posiblemente yo, hay unos que somos más intensos, hay otros, etcétera. Todos somos diferentes, totalmente diferentes. Y por eso las circunstancias que vivimos también son diferentes, ¿no? Quizá a mí no me ayuda, no sé, por ejemplo, nuevamente regreso a lo de Saulo, que me aparezca una luz, una voz, no sé, pero a Saulo eso le ayudó a cambiar. Dios, ¿por qué lo hizo con Saulo así? No lo sé. Quizá porque tenía un carácter determinado, una forma de ser determinada, no lo sé. Dios va a usar la mejor forma, la mejor circunstancia para hacerte reflexionar a ti y a mí. Y como te digo, no tratemos de entenderlo a Dios, porque es muy amplio, de verdad. Si desean, inténtenlo, pero de verdad es tan amplio que lo mejor es confiar. Y de verdad, no lo digo yo, eso lo dice la Escritura, eso es la fe. Es confiar más allá. Y cuando lo hacemos, Dios realmente demuestra sus cambios en nuestras vidas. ¿Sí? Sí, pues él genera cambios en nuestras vidas. Y cambios para bien. Que no quiere decir que todo va a ser fácil, pero realmente valen la pena. ¿Qué tal si terminamos con una pequeña, con una pequeña oración? ¿Sí? Y con eso terminamos esta pequeña, espero, reflexión. Señor, Papito Dios, te doy gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, para que nos ayudes a reflexionar en las circunstancias que podemos estar pasando ahorita en nuestras vidas. A veces quizá podemos renegar, a veces quizá podemos, no sé, maldecir, podemos tirar las cosas, tantas acciones que podemos hacer. Pero yo te pido para que nos ayudes a tomar un tiempo para respirar, meditar y reflexionar que posiblemente las circunstancias que estamos viviendo, que posiblemente son difíciles, son duras, quizá tú las estás usando para algo, para comunicarnos algo, para decirnos algo. ¡Hey! Por favor, escúchame, voltea un ratito, mira esto. Que definitivamente no lo hacemos cuando vivimos una vida, voy a decirlo así, normal, de pura felicidad, sin ningún problema. Ahí a veces nos olvidamos un poco de todo y porque es así, a veces cuando todo va bien, nos perdemos un poco. Pero en las dificultades es ahí donde podemos generar oportunidades muy buenas para nuestras vidas. Te pido por favor que nos ayudes a reflexionar en ello, para que no desperdiciemos circunstancias que podemos estar pasando en nuestras vidas y para que podamos confiar en ti, Señor, Dios. Confiar de que lo estás haciendo por algo bueno. Ayúdanos realmente, porque no es fácil, pero vale la pena. En tu nombre, amén. Gracias, Señor. Bueno,
Como les digo, a mí no, a mí no me ha caído un rayo del cielo, pero veo acá las estrellitas de este filtro. Así que me parecen muy simpáticas estas estrellitas. Como les digo, para ahí aminorar la cara de sueño, para un poco, ¿cómo se dice? Ahí pasar desapercibida la cara de sueño. En fin, que tengan un excelente día, una bonita semana y ya nos vemos muy pronto. Adiós.